tenemos en nuestro panel a una institución y dos personas clave. ¿Para qué? Oigan, ¿para qué? Para que las nuevas generaciones en República Dominicana tengan criterios definidos de cómo deben alimentarse. Este es un tema que debe importarle a cada familia dominicana, a cada institución, a cada hombre, a cada mujer, a cada profesor, a cada director de escuela, a cada funcionario público, porque si nosotros no tenemos una educación nutricional, van a seguir aumentando las estadísticas de obesidad y de sedentarismo. Pero además la rectora de cómo se alimentan las nuevas generaciones es la publicidad y el marketing, porque en República Dominicana ni existe una política de estado de alimentación y en las escuelas no hay materia de cómo nosotros, educativa, de cómo nosotros podernos nutrirnos correctamente. Eso no existe. Venimos de la pobreza y nos comíamos lo que apareciera. Ahora tenemos mucha comida y no sabemos lo que debemos comer. Y están con nosotros Víctor Castro, director de Bienestar Estudiantil, y Ana Carolina Báez, que es la directora de Salud y Nutrición. Vamos a hablar con ellos, vamos a llevar esta fiesta en paz, porque hay criterios que se encuentran y que contradicen. Pero antes de nosotros venir con las preguntas, ¿qué está pasando en Bienestar Estudiantil y por qué ustedes creen que ahora la nutrición en las escuelas está mejor que antes? Vamos contigo, Víctor. Gracias, Jonathan. Buenas tardes. Buenas tardes a este gran equipazo. Me gusta el relanzamiento que tuvo el Sol. Muchas gracias, hermano. Con amigos. En nombre de todito. Y personas con muy buena formación y competentes y que saben discutir los temas. Yo lo escucho permanentemente. Bueno, yo creo que esta es una oportunidad para que la doctora Ana Carolina Báez pueda desarrollar con mucho más tiempo este tema de la calidad nutricional de los alimentos. Yo no soy experto en la materia, estoy administrando este programa ya hace casi 4 años. Yo tengo un gran orgullo de tener conmigo a la doctora Ana Carolina Báez, que es nutrióloga, que conoce muy bien el tema. Pero sí debo decirle como preámbulo a esta conversación que nosotros manejamos el programa de política social más importante de República Dominicana. Que no solamente es comida, ¿no? No, son otras cosas. Uniforme y cosas de eso. Pero que gracias a Dios en nuestra gestión nosotros hemos logrado. Explícame el programa en breve. Hemos logrado en esta etapa lograr lo que el presidente quiere como meta presidencial para 2028. Que es lograr en República Dominicana hambre cero. Nosotros pudiéramos estar hablando de impacto nutricional en la alimentación de cualquier país, pero primero tenemos que saciar el hambre. Tú no puedes hablar de elementos nutricionales cuando hay hambre en un país. Entonces, ¿y tú crees que en República Dominicana, Víctor, hay hambre todavía? En los centros escolares de República Dominicana el hambre es cero. Es cero. En los centros educativos de República Dominicana el hambre es cero. Incluso, en los públicos sería, ¿verdad? Sí, porque en lo privado, en ¿no? lo privado eso está garantizado. En lo privado ya por default está garantizado. Y nosotros lo garantizamos, que no hay un centro educativo en República Dominicana que no le llegue su desayuno, si está programado. Eso por aquí. Y el almuerzo. Entonces, ¿qué hemos hecho en estos últimos 2 años? Nosotros, conscientes de que ya hemos logrado universalizar la entrega de desayuno y casi universalizarlo en almuerzo escolar tendida, porque es una política de Estado que se va integrando cada año una cantidad de centros educativos, pero que ya vamos de 7,000 y pico en 6,000 y pico. O sea, que vamos hacia la universalización completa del almuerzo del mediodía, más la fruta. O sea, de 7,000 planteles va por 6, es lo que tú quieres decir. 6,000 y pico. Con almuerzo. Con almuerzo. Almuerzo, si hay almuerzo es porque hay tanda extendida. Sí. Porque si no hay tanda extendida, se va por desayuno tienen todos. Desayuno tienen Pero todos. si no hay tanda extendida, no podemos llevar almuerzo porque Claro. termina la clase. Bien. Entonces, nosotros hemos garantizado que a esos centros escolares le llegue efectivamente las raciones de alimentos todos los días. Y esa ración de alimentos, que es bueno que la gente sepa, le llega a alrededor de 2 millones de estudiantes todos los días, con una cantidad de raciones de más de 5 millones de raciones, porque entregamos varias veces al día, 2 veces al día. Entonces, le llegamos con más de 5 millones de raciones todos los días a esos centros escolares. Eso es brutal, esa cantidad. Y eso impacta, oye bien la luz, eso impacta a más de 750,000 familias todos los días. Por eso que decimos que es la política social más importante de República Dominicana. Todos los días, no una vez al año, al mes, que una tarjeta de Bonogá, Bonolú, una fundita, no. Todos los días nosotros llegamos
a más de 750,000 familias. Y para comer hay que estar en la escuela, o sea que es un gancho. Y para estar en la No, escuela, de lunes a viernes no, todos los días, porque Sábado y ya domingo también. tenemos programas de Prepara, que es la educación de jóvenes adultos, que reciben clases sábado y domingo y que nosotros le estamos llevando También. los alimentos Bien. sábado y domingo. Ah, ok. Mucha gente pensaría que es solo de lunes a viernes a los No. niños más pequeños. Te cuento que hay testimonio de jóvenes que iban hasta el mediodía, había una pausa, un sábado, se iban a su casa a almorzar y ellos decían que no tenían el dinero para regresar con el Claro. motoconcho y entonces no iban a la segunda tanda de la tarde. Hoy no. Y lo que le digo, no es de que un alimento que va a un platofón, porque esa es otra cosa que la gente estigmatiza muchas veces. El desayuno escolar o el almuerzo escolar. No, es un buffet que se sirve. En los centros escolares no se lleva plato, se sirve ahí un buffet, como usted va a un hotel. Y entonces el plato es reusable, es un plato normal de vajilla. ¿Qué es? No, lo que es reusable hasta estos momentos es el contenedor de las frutas. El otro plato no es tampoco desechable, es un plato reusable, pero que vamos a avanzar hacia ahí porque todavía no lo da el sistema. Tiene que el centro escolar, con la transferencia que se le hace, tiene la potestad de comprar los platos. Pero hay sitios, desgraciadamente, José, que el niño tiene que llevar el plato todavía. Coño, pero yo no sé cómo es ahora, pero yo recuerdo que en el comedor de la UAS habían como unos platos Sí, que eran claro. de un plástico Como lo de los acrílico presos. duro. Claro, claro. Sí, que se reutiliza. Que tenía Que tres lo espacios, fregaban, sí, habichuela, claro. Sí, sí, estamos... Sí, que Como en la tenían los cárcel. compartimientos Sí, para tú compartimientos, ponerle sí. la Estamos vaina. trabajando eso y como noticia importante te voy a decir que la Oficina de Cooperación Internacional, OSI, con parte de su presupuesto, ya está comprando platos para entregarlo a Debería, algunos eso es centros. importante. Pero Claro. vamos Que avanzando no en debería esto. estar comprando Entonces platos, ya, pero lo está comprando. finalmente para terminar con esta parte de la pregunta, hablé de más de 2 millones de estudiantes, más de 750,000 familias todos Y los que días. es los 7 días. Y exacto. hablé de más de 2,000 millones de pesos todos los meses. Y solamente en eso. Para que se entienda. ¿Qué pasa cuando no hay clase por una huelga o algo? Con toda esa comida preparada, ¿qué ocurre? Bueno, la propuesta de mucha gente, mira, el día que hay huelga que no se entregue el almuerzo. Nosotros decimos que no. Porque la ADP, ¿A quién se lo entregan? a la ADP llama a una huelga y ya hay un suplidor que está contratado y tiene que llevar ese almuerzo. Entonces, si no lo entrega, se le pierde. Ok, ¿qué Y pasa ¿Pero con qué ese pasa almuerzo? tenemos como política que cuando en el centro educativo no se recibe por cualquier razón una huelga o lo que sea, nosotros instruimos para que se entregue a una sociedad de beneficencia, a un hogar de ancianos, un niño huérfano. Claro, y pero se eso- aprovecha. El día que no se puede. Ok, pero para A que los es que bomberos, no es que estamos hablando De de... algo es que improvisado. no, estamos hablando de O sea, la imagínense huelga. ustedes una huelga improvisada Eso porque es a la la huelga ADP le dio improvisada. la gana de hacer una asamblea. Mañana hay huelga. 2 millones de raciones, ¿por dónde ¿Y van? qué hacemos? O sea, ya... Sí, no hay por paro ejemplo, nacional don todavía, Víctor, sí, eso no, es lo que él le pregunta. Son que, regional por y ejemplo, provincial. La ADP convoca una huelga hoy a las 8 de la noche para mañana. Para darle Pero la ya madre ese al gobierno, suplidor porque ha si la avanzado co- ese producto, ¿qué ocurre desde el INAVI o desde la escuela con esa comida? A los bomberos, a la policía, al hogar de huérfanos, Diablo, eso- al hogar de ancianos, a quien la necesite, a un hospital. Yo espero que de este programa, Víctor, salga una iniciativa para que las huelgas se Conciencia. puedan programar con tiempo y que sea ilegal convocarla de manera improvisada. Bueno, ¿Tú sabes por porque ya qué, el Víctor? Tribunal Constitucional Según habló de mi eso. cálculo ordinario, porque no tengo todos los datos, cada día de escuela le cuesta al Estado Dominicano 1.000 millones de pesos. Cada día. No, pero ya el 1.000 millones. Y él está diciendo que en materia de alimentación se van, ¿cuánto? Más Unos de- 200 millones diarios. Nosotros ¿Cuánto pagamos cuesta? entre 113 y 115 millones millones al mes. diarios. José, 2.000 millones al mes, dice él que cobra el eso. ministro de Educación anterior informó en una rueda de prensa que diariamente, o sea, cada día de huelga que hace la ADP le cuesta al Estado 750 millones. Sí, O y sea, mi ese cálculo es el da cálculo 1.000, que tú 1.000, tienes. sí, porque hay Si una tú le parte que sumas- sí. No, y tú exacto. tienes razón. Si tú le sumas la parte de la comida del INAVI, del transporte escolar y Coño. otros beneficios. Entonces, se las van huelgas millones. tienen que estar programadas. ¿Para qué? Para que cuando haya interrupción, como en Semana Santa no hay clase, Claro. pues no se prepara comida ni se Claro. preparan los autobuses Pero, de traje. óyeme, antes del destino, explícanos de qué comida tú estás hablando. Eso es lo Esa que comida, quiero. Vamos a entrar per- con per- ella. La doctora- eso es lo que quiero justamente leer aquí, porque el INAVIE publica todos los lunes en sus redes sociales el menú de la semana.
Vamos a y ver justamente para complacer a don Fafa, Sí. yo voy a leer, si me lo permiten, el menú de esta semana. Vamos, que fue sí, para publicado que hoy. no lo lean Para- ellos, que son los que lo Sí, sirven, ¿no? para que, porque la pregunta viene en función del menú. Vamos a darle, Entonces, Sí, porque está lunes. claro que no es de que la gente, los suplidores, elaboran cualquier almuerzo. Sí, por eso preferimos Hay un leerlo menú. nosotros Miren, para si que ese usted no tenga que si ese almuerzo que Cristal va a mencionar, a mí me gusta, leer. Vamos a escuchar. espérate, yo digo, si me gusta a mí, a José Lalú, está bien. Ay, ay, ay. Ahora A sí, menos que- ¿Cuál es el parámetro? espérate. La única Pero forma que te sí, guste es espérate. si es lechuga con... Pero si le gusta a Graimer vaina. o a Emilio, Se el jodió problema la es la lucha vaina. con Emilio, No, no, no. significa que ese Salud, menú a tiene ti lo que te Vamos. gusta es la lechuga con Vamos, sardina. chiquita, No, espérate. Nada vamos más. al juego. Vamos a ver. Dice aquí, Vamos a ver. lunes, arroz blanco, habichuelas rojas guisadas, huevos revueltos con tomates, ajíes y cebollas picaditas. Me gusta el- Ensalada de vainita y de postre un guineo maduro, mediano o mandarina. Bien, ok. Ponemos eso ahí. Martes, puré de papa, muslo de pollo guisado, ensalada de tomate y maíz y de postre un cuarto de taza de fruta picada. Me gusta esa vaina. Miércoles, Con piña, ¿no? ¿Te gusta ahí? moro de guandules, sardina guisada, Bien. ensalada de pepino y de postre un guineo maduro o mandarina. Me gusta ese también. Jueves, arroz blanco, arvejas guisadas, carne de cerdo guisada, ensalada de tomate y zanahoria y un cuarto de fruta No picada. veo Sabroso, rey, sabroso. Y el viernes, por último, sancocho criollo con muslo de pollo, Uy, arroz blanco, ensalada de aguacate y Ese un pan guineo borracho. maduro Rico, con rico. mandarina. Pero pongan ese, el rey. ese es el menú que estarían Mándaselo a recibiendo Banda para que lo los pongan casi a la- 2 millones de estudiantes dominicanos. Ese es el que van a las almuerzo y el escuelas. desayuno, la No, el primera comida almuerzo. del día. Ya, Y no hay el concón ahí, director no nos ponen concón. informará. Vamos a dar, ¿eh? Bueno, ¿Cómo? me imagino que si tú estás pegado Vamos a en la darle escuela, paso tenemos a un la chin de directora de concón. nutrición de Bienestar Estudiantil, Ana Carolina Báez. ¿Cuál es el desayuno, doctora? Buenas tardes, bienvenido. Buenas Es la tardes. tercera vez que nos vemos en un panel. Muchas gracias por el espacio. Primero quisiera retomar una pregunta que Sí. tú hiciste y fue en qué ha cambiado la alimentación escolar que sirve el INAVIE. Y realmente en los últimos 3 años lo primero que hemos hecho es el ejercicio de en qué distaba lo que se entregaba de lo recomendado por las asociaciones médicas de pediatría, de nutrición, etcétera. Identificamos que había una carga de azúcar en el programa muy alta, una carga de sal también alta, que había poca fibra, poco vegetal, no existía la fruta. Entonces nosotros trazamos un plan de lo que teníamos que resolver de manera inmediata, cuál iba a ser nuestro plan intermedio y cuál iba a ser nuestro plan futuro. Bien, y voy a empezar diciendo que el plan futuro es el proyecto de ley que vamos a tocar, me imagino que un poquito más tarde, donde se cocina en la escuela. Entonces, ¿qué hicimos de manera inmediata? Fue trabajar en la reducción de azúcar porque entendíamos que era el elemento que ponía más en riesgo la salud de los escolares. Cada día se entregaba un néctar que contenía en promedio 23 gramos de O azúcar. sea, en El dominicano, un juguito. juguito de una cajita. Un juguito de una cajita. Que Que si dicho no te sea de está paso, escuchando, no era exactamente. solamente en las escuelas públicas, porque yo compraba ese juguito por caja de 24 para dárselo, metérselo a las hijas mías en la lonchera, Ay, pero pero tú yo eres no un tenía conciencia de nada. abusador. No, pues yo no sabía, eso lo hace todo el mundo. Qué abusador. Claro. Eso lo hace, eso lo hace todo el mundo. Comprar el faro de juguito para que le salga más Vamos barato. a ver, Entonces, Vamos a ver. el problema principal de la entrega de ese jugo o ese néctar, como le llamamos, es que era diario, que todos los días el niño recibía esa misma carga de azúcar y el exceso de azúcar se asocia a un montón de complicaciones desde diabetes, obesidad, cáncer, etcétera, etcétera. Entonces esa fue nuestra primera medida. Inmediatamente se conversó ese tema con don Víctor. Él dijo, ¿le hace daño a los niños? Pues no puede seguir existiendo en el programa. Y por primera vez se toma una decisión que era muy valiente realmente, porque obviamente eso afectaba a un segmento que ¿Y tenía... con qué bebida sustituyeron el juguito? No la sustituimos con ninguna bebida, sino que vimos, bueno, a pesar de que son niños y son adolescentes, nosotros no tenemos fruta fresca en el programa de alimentación escolar. Entonces se diseñó una estrategia primero a modo de piloto. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un país tropical. Si viviéramos en países fríos donde hay manzana, pera, no tenemos problema porque la fruta se entrega así entera y punto. Pero aquí nosotros tenemos piña, sandía, melón,
melón, lechosa, etcétera. O sea, que había que hacer una logística Pelarla, de capacitación para cortar, pelar, llevar en temperatura, etcétera, etcétera. Y teníamos obviamente algunas, como el guineo y la mandarina, que la podemos entregar entera. Empezó como piloto el año pasado, pero ya en este año escolar en curso, todos los niños del sistema educativo público están recibiendo 4 onzas de fruta junto a su almuerzo a modo de postre. O sea Ok, que ahí al final te no hago- hay jugo, no. pueden comer y beber agua. Una pregunta de rigor ahí, de rigor. ¿Cuál es la diferencia entre cuántas onzas? 4. 4, una porción de fruta. Una porción, ¿verdad? Un cuarto de libra. ¿Cuál es la diferencia en la cantidad de azúcar entre un cuarto de libra de fruta y un juguito de néctar? Bueno, empezando porque el néctar tiene azúcar añadida, que es el gran problema. Realmente la fruta contiene en sus paredes lo que es la fructosa, que es el azúcar propia de la fruta, y la fructosa que viene adherida a las paredes de un vegetal o de una fruta no genera el mismo impacto El mismo en pico nuestro de cuerpo que glucosa, genera insulina. obviamente el azúcar añadida. Entonces ahí esos 23 gramos eran esos 23 gramos y realmente la cantidad de azúcar o de fructosa que aporta 4 gramos, 4 4 onzas, onzas. es pequeño y que va acompañada de fibra, lo cual retrasa la absorción de los azúcares. Y no hay ningún elemento químico adicionado, es totalmente natural. Entonces podríamos decir que dimos un paso, reducción de azúcares e incluyendo un alimento que no estaba incluido y que dicho sea de paso, según toda la evidencia, no comer fruta es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades. Si yo tengo esa data, yo tengo que beneficiar a mis niños con eso. ¿Por qué los 5 días del almuerzo hay arroz? No, 4. No todos los días hay arroz. ¿Hay 4 de sancocho? 5. No, tampoco. No, está la papa del Y el martes. sancocho. Sí. Pero El sancocho es sin un arroz. almidón, No, igual. pero sabe muy Igual bien que la que papa. El arroz la guarnición ahí para que José, pero sepa. igual que la papa, o sea, La papa es No almidón. es lo mismo el arroz almidón. que la papa, pero Pero hay más o menos almidón. es la ¿Por qué? más o Porque menos en entonces, fines de ¿por qué nutricionales. ¿por qué almidón en los 5 No días? todos los Es mi días pregunta. hay arroz, de hecho No, pero vivimos... almidón. Hay No decirte arroz. carbohidratos. Por carbohidratos. Carbohidratos. O sea, yuca, papa y arroz para mí es lo mismo. Claro, no es lo mismo. madre. Definitivamente el carbohidrato forma parte de los macronutrientes que Claro. debe recibir un individuo, sobre todo un niño en desarrollo y crecimiento que necesita muchísima energía porque anda correteando en el patio, porque está Lo quema en el estudiando, recreo. porque está pensando. Entonces, realmente, cuando nosotros entramos, había arroz todos los días. Nosotros hemos hecho un trabajo para variar un poco algunos días de la semana e incluir víveres diversos, ¿verdad? Ok. Un producto totalmente proveniente de la tierra, pero nosotros vivimos en Dominicana y a los niños les encanta comer arroz, o sea, esa es su preferencia. Entonces, ¿Por tú qué les tienes, encanta comer arroz? porque están educados para eso, obviamente. Porque lo educamos nosotros. Exactamente, No, pero porque- están educados Ok, pero para entonces eso. debemos seguir insistiendo en No, esa educación por o eso- debemos Por su cortarla. cultura, José. Por eso es mi pregunta. Por eso Jonathan, nosotros después hemos de ella. hecho la introducción de un día de víveres, algún día de pasta. Tenemos el caldo, que también tiene víveres dentro, sí va acompañado con arroz, pero realmente nosotros hacemos un cálculo nutricional de lo que requieren los niños en los diferentes grupos de edad y basado en eso es la cantidad que se le sirve al niño. Jonathan, Claro, ¿no? Y además un proyecto como ese en cualquier parte del mundo se hace gradual el cambio porque afecta a la cultura. El niño tiene una educación en su casa nutricional. Doctora, el INAVI ha presentado para hacer una normatización básica de esto y permanente un proyecto de ley de nutrición escolar. ¿En qué consiste este proyecto de ley y cuál es su situación en este momento? Ok. Bueno, pues como decía inicialmente, digamos que el proyecto de ley es la aspiración que tenemos. Fue un proyecto construido de manera intersectorial e interinstitucional. Lo empezamos a trabajar junto a un proyecto que llevábamos con la FAO. Participó la academia, las sociedades médicas, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Agricultura, la sociedad civil, profesores, estudiantes. O sea, fue una construcción que nos tomó un buen tiempo, pero fue muy consultada con todos los sectores y yo creo que por eso llegó un producto muy acabado. Y ahí se promueven varias cosas. Primero, que se vuelva a cocinar en la escuela.
que se trabaje un proyecto paulatino, sabemos que tomará un buen tiempo, pero que todos los centros puedan tener una cocina adecuada para que los alimentos se elaboren in situ. Nosotros podemos con eso garantizar pues más calidad, inocuidad y sobre todo poder llevar mayor variedad en el menú. El menú de almuerzo está muy variado, a nosotros todavía nos preocupa el menú del desayuno porque no tiene esa variedad, pero cuando nosotros estemos cocinando en la escuela, nosotros sí podremos garantizar un desayuno caliente con víveres, huevo, avena y poder alternar más que lo que hacemos en este momento. Feli. Dos preguntas. Número uno, el día pasado discutíamos aquí en cabina o debatíamos cuál era la cantidad de arroz que se le daba a un niño todos los días que corresponde. O sea, ¿cuál es la cantidad? Porque para poder asignar una ración me imagino que hay que hacer un cálculo en función de la cantidad de niños. ¿Cuál es la cantidad que se le da diario según los cálculos del arroz? Y número dos, ¿cómo ustedes manejan o han manejado el tema del gusto del dominicano con la realidad que ustedes imperan? ¿Por qué? Porque ustedes mandan a hacer algo natural, que no tenga sazón, que no tenga toda esa característica, pero a los niños no les gusta. ¿Cómo manejan eso con los proveedores y cómo es la realidad entonces en el territorio? Que dicho sea de paso, Feli, si a los niños les gusta, partiendo de la cultura alimentaria de nosotros, es probable que el alimento le haga daño, le sea tóxico. Claro. O sea, agreda su calidad nutricional. Pero tiene que no gustarle para que tenga... Es que lo votan el proveedor, lo desacreditan en 3 días. Vamos a ver. La comida no le gusta. Vamos a ver. Sí, realmente eso ha sido uno de los grandes retos, sobre todo cuando se empezó a cocinar de manera más saludable en las escuelas. Nosotros tenemos unos lineamientos que prohíben todos los sazones artificiales, o sea, todo tiene que ser natural. Y obviamente el niño venía de la casa acostumbrado a comer sopitas artificiales y demás. Entonces, ¿cómo llevamos eso? Tuvimos una etapa donde había un desperdicio importante de alimentos, o sea, el niño no lo quería, pero empezamos a trabajar un programa de educación alimentaria y nutricional de la mano de nuestros técnicos, y los técnicos desarrollan un programa durante el año completo. La importancia del consumo de verduras, la importancia del consumo de fruta, la reducción de las sales, etcétera, etcétera. Y esa concientización de ellos y de los docentes, porque es importante saber que los docentes son líderes y que necesitamos esos aliados. Pues, aquí dicen que son un problema los docentes todos los días en la discusión. Entonces, con la educación, mayoría apoyando los desayunos son mejores. con educación alimentaria y nutricional hemos logrado mejorar la aceptación de los productos y de los alimentos que servimos. Bueno, vamos a hacer un cambio y cuando volvamos venimos con la pregunta de Emilio y una pregunta que yo quiero hacer a propósito del arroz. Volvemos en breve. Seguimos en esta conversación interesante, fundamental para el interés nacional, cómo construir una cultura de alimentación sana y nutricional, más allá de lo comestible para nuestros niños y niñas de las escuelas públicas, que si logramos consolidar eso, entonces la educación pública va a tener una mayor calidad alimenticia que la privada, porque la privada tiene más exceso de recursos, pero todavía no tiene estos criterios. Aunque he visto algunos... ¿Las escuelas privadas dan almuerzo a los no, niños? pero están prohibiendo que le vendan comida chatarra a los niños en la cafetería. Entonces, Víctor Castro y Ana Carolina Báez están con nosotros. Emilio, tú tenías la pregunta. Hay una puntual. Sí, ¿Qué cantidad? Ahora ya te lo voy a responder. ¿Usted es la joven que aparece en el comercial de televisión? Sí, es ella. En uno, sí. Víctor, te felicito. Gracias, es tan Miguel. inteligente como hermosa. Ay, Dios mío. Gracias. Yo siempre estoy fuera de orden. Mira, Víctor, los suplidores, la mayoría, son personas honestas, emprendedoras, trabajadoras, incansables. Pero como en todos los sectores de interés económico, hay una cosa nostra. Y a ti te ha tocado enfrentar esa cosa nostra o esa cosita nostrica. Pero contigo se equivocaron porque tú eres un hombre decente, pero no blandengue, tiene humildad con personalidad. Veo que últimamente no ha habido ruido. ¿Cómo está esa situación? Porque siempre ha habido una situación que hay intereses creados, que hay una serie de situaciones. Veo que la cosa ha bajado y veo que te están respetando más ahora. ¿Bajaste con la mandaria? Gracias, Emilio. Yo quisiera que cada vez que yo vengo al sol, tratar de la mañana, en lugar de ponerme a Nayí, me pusieran a Emilio. Un saludo para Mi hermano Nayí. Mi hermano Nayí, te queremos.
No, mira, hay una cultura en República Dominicana y en cualquier país, en estos países subdesarrollados, no solamente en términos de ingresos, sino también en las falencias educativas, de que siempre queremos capitalizar todo y sacar la mejor rentabilidad de cualquier inversión que uno haga. Y eso no es ajeno también a los suplidores de INAVIE. Pero lo que ha faltado y faltaba en el programa era supervisión. Cuando yo llegué, eso tal vez es otra historia que tenemos que hacer. Y tengo que decirte, Emilio, y a todos, que para venir a una gestión pública, yo aspiro que los funcionarios tengan dos condiciones fundamentales. Una es que no necesiten el cargo para vivir y otra es que tengan valor. Que no le importe que venga un decreto y lo destituya. Por eso cuando la doctora Ana Correa pero hay funcionarios que tienen mucho dinero para vivir y les sobra y hacen como corrupción. quiera son ladrones. Bueno, Graimer, estoy diciendo que aspiraría que tengan aspiración. por lo menos esas dos condiciones, no Esa es todas. su meta. Otra condición de Graimer puede tener. La doctora Ana Correa habló de que nosotros eliminamos el néctar. ¿Tú sabes lo que implicaba el néctar? 4.000 millones de pesos para la industria. Hay que tener determinación. La industria procesadora, que es una industria Por grande. eso te hice esa pregunta. ¿Tú sabes que nosotros pusimos en lugar de esos 4.000 millones para los niños? Nada. Ni agua le dimos. Y me decía, pero ¿van a sacar el néctar y no van a poner nada? No, no podemos poner nada, porque sacando el néctar, no solamente le vamos a ahorrar 4.000 millones, que es lo de menos, porque esos 4.000 millones de inversión en el néctar implicaba 7.000, 8.000 millones en inversión de salud para recuperarse a los niños. Lo importante era eliminar el azúcar, o que no diéramos nada. Y ya estábamos ganando. Y nosotros no dimos nada durante un año. Sacamos el néctar y no dimos nada. Entonces eso hubo que Pero tener sí valor. daban leche. No, pero sacamos el néctar. Pero El néctar solo era 4.000 millones. 4.000 Pero siguen dando la leche. Y ustedes saben, ¿verdad?, que los grandes procesadores fueron a hacer lobby al presidente de la República. Que si estaban poniendo locos, que le estábamos quitando siempre. Muchas de esas empresas, la rentabilidad la sacaban en esa agüita sucia. Sí. Con el perdón. Agüita azucarada. No, con color, porque le metían color. Sí. No, pero yo siempre he sido un crítico de eso. Recuerda que yo soy químico. Yo siempre he sido un crítico de eso. Bueno, el asunto es que yo decía cuando llegué a INAVIE, que yo hago el diagnóstico primero para poder saber lo que voy a hacer, es que yo digo, bueno, acá, pero este programa está solo, está suelto, no hay supervisión, no había un supervisor en el territorio. Y decía también que el presupuesto de INAVIE se perdía entre las patas de los caballos. ¿Por qué? Porque más del 50% del dinero que se pagaba para suplir no lo entregaban. Con la complicidad de directores. El dinero que se pagaba para suplir no lo entregaban. No entregaban Oye, El 50%. Oye, yo te pagaba, Sí. pero tú no me dabas para atrás. No. 800 estudiantes en un centro escolar, pero habilitaban para entrega 1.300 raciones diarias. Ya hay 500. Sí. Pero de las 800, las raciones que entregaban eran subevaluadas, o sea, menos de la cantidad que había que entregar. Entonces, ¿Y cómo se controla eso ahora? De las 800 Qué raciones, difícil. oye, no, eso se controla. ¿Cómo? De las 800 raciones que había que entregar, de verdad, que estaban, esa era la matrícula escolar, la cantidad no llegaba a 600. Y tú pagabas 1.300 raciones. Y eso era cotidiano en INAVIE. O sea, que se quedaban niños sin recibir la comida. Y no había, desde el Ministerio de Educación, no había un registro de la matrícula. ¿Cómo se controla eso ahora? Porque nosotros lo primero es que hacemos, nos entregan una matrícula. Para el próximo año escolar, que empieza en agosto, el Ministerio nos entrega una matrícula. A los 15 días nosotros mismos, INAVIE, hace un inventario de la matrícula que hay en cada centro escolar, incluyendo los beneficiarios, que incluye profesores y o empleados administrativos. Y volvemos y lo hacemos 6 meses después. Y ajustamos. Nosotros no creemos en lo que nos manda educación. No que no creemos, sino que no nos apoyamos solamente en eso, sino que nosotros hacemos 2 veces al año un levantamiento de matrícula. Pero además nosotros, aunque ustedes lo crean, con herramientas todavía un poco análogas, pero ya con la tecnología, nosotros hoy ya a las 4 de la tarde, tú me preguntas, ¿qué pasó en cualquier centro educativo de este país? Y yo tengo reporte en la Dirección de Gestión Alimentaria en INAVIE. Ya sabemos a la hora que llegó el almuerzo, si el CANE, el Comité de Alimentación y Nutrición Escolar, recibió ese almuerzo. En cada escuela hay una comisión de esa entidad, un CANE. Sí. ¿Por quién está compuesto? Por profesores, los padres amigos de las escuelas,
por estudiantes y hasta por vecinos del plantel Me escolar. gustaría entrevistar a una comisión de CANE de eso. Es que yo digo muchas veces, y también me aparte la pregunta, que a mí no me gustaría ni siquiera yo hablar de estas cosas. Es que vayan a cualquier centro escolar, no importa cuál sea, y vean qué es lo que se sirve, porque la gente estigmatiza mucho. Y la gente... Lo único, Víctor, que no me queda claro es la logística para un día de huelga. Eso no me queda claro. O para un día de lluvia. La luz. Llovió la tormenta Franklin. Pero no hay- para que tenga una idea, las paralizaciones de la misma ADP no son nacionales, son regionales por una Regionales. causa Parciales, sí. provinciales. Son autónomos. Lo que te quiero decir es que no es esa cantidad masiva en el país entero que se queda Sí, sin pero es servir. la logística. Por ejemplo, que está cayendo Salcedo. agua aquí. brrr, Mándamela a tal sitio. manda. ¿Cómo? Exacto. O sea, de repente, ¿cómo tú agarras esa masa de alimento que es perecedera, porque Sí. es para consumirla de una vez, y la mueve a un anciano o Mira, aquí? José, ¿Cómo? es que hay un elemento que tú tienes que entender. Las cosas no son perfectas. Ahora bien, está lloviendo en Loma de Cabrera, o hay un diagnóstico, ¿cómo se llama? Una alerta. Un pronóstico, perdón, gracias, Graeme. Un pronóstico de que va a llover mañana en Loma de Cabrera. Vamos a dejar de cocinar. ¿Y si no llueve? Sí. Y si nada más Ahí llueve tienes razón. de tal forma que se puede llover por ahí clase. Nosotros decimos que se pierda el dinero, pero que sea... si va a haber una huelga y hay 50 estudiantes de los 300 que hay que darle comida que comieron, ya ganamos. Ya. Porque nosotros el Porque impacto. una fórmula puede ser, no hay clase porque hay huelga, ok, a las mamás y a los niños que vengan a la escuela a buscar la También se estila Es eso. una yo creo que sí. fórmula Eso se ha para hecho. que no se pierda. Nosotros, ojalá Eduardo Hidalgo me esté escuchando. Una de las cosas que hemos tenido una relación, yo siempre le visito, voy a almuerzo con él, viene ante mí, para que no me denuncie de que problema en la comida, sino que me diga cuando hay un problema y lo resolvemos en 24 horas. Eso, y hemos llegado a ese acuerdo y en los centros educativos llevan bien. nos Y llevamos no, bien. y Eduardo No, y no cumple hay ningún acuerdos. problema. Nosotros, para este asunto, no lo sé tú, Eduardo, en una asamblea de profesores que yo fui, le dije, vamos a hacer un acuerdo de que cuando no se vaya una paralización, nosotros podamos llevar el alimento al centro y que los niños, aunque no haya docencia, vayan a comer. Y Eduardo me dijo, bueno, eso hay que discutirlo porque entonces tenemos un problema de que entonces si los niños van hay que darle clase. Porque nosotros queríamos buscar un mecanismo. Ahora, el mecanismo que hemos encontrado es llevar a un centro de beneficencia la comida cuando ya se elabora porque no Y la tiene mandan a- lógica, y tiene hay que lógica. pagarla. Y Tiene Navidad no lógica. está haciendo comida para regalarle para los niños. Si Y los hay, niños hay no que están. pagarla. Si tenemos que llevársela a una cárcel, porque No. el centro escolar está cerrado, lo llevamos a una cárcel. Y cuando hay una ausencia de 10, 15% por escuela, que está estimado eso, ¿qué pasa con la comida de los niños que no van? Está estimado. La ¿Qué ausencia pasa? todos los días en los centros educativos está estimado. ¿Qué hacen con de la comida de los niños que no van? El centro educativo, cuando sobra la comida, dispone de ella y la lleva a eso mismo, a un centro. Porque si el centro escolar tiene 300 niños... Y tú no- faltaron tú 50. Tú no puedes decir, la estadística dice que nada más van a ir 275 y va a llevar comida para 275. No, la llevamos para los 300. Víctor, los Víctor, 300. Víctor, Sí. veo por los Déjalo hechos, que no veo por los comenta hechos, al aire. veo por los hechos que el presidente Luis Abinader te ha apoyado porque tú enfrentar esa industria que movía 4.000 millones de pesos, que Cristal. hacían los néctares, y veo que el presidente, tú sigues la posición, es porque te sientes apoyado por el presidente de la República, es obvio, ¿no? Bueno, yo soy un funcionario público y... No, pero el presidente te ha apoyado Fui porque- nombrado mediante decreto por el presidente. Y en la Y en medio de una crisis. En la medida de que nosotros no seamos eficientes en la posición, el presidente entonces tiene la potestad de destituir. Jonathan. Y si no nos ha destituido, porque no Ah, Se lo siente Cristal y satisfecho, Jonathan. eso es así, ok. Bueno, Víctor, doctora, Está bien. ustedes han presentado y ya está aprobado en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de nutrición escolar. Ustedes que conocen tan a fondo este tema, ¿qué ustedes opinan de la posibilidad de que el país tenga una ley general de nutrición que permita que el pueblo dominicano sea Ese debería ser la educado aspiración. públicamente y a través de los diferentes medios sobre el daño que hacen los comestibles ultraprocesados y que aprenda el pueblo a comer como se debe? Bueno, totalmente de acuerdo. Yo soy nutrióloga clínica, o sea que ese es mi sueño, que todo el mundo sepa comer, obviamente, que entienda cuál es el impacto que tiene la alimentación en la salud. Y realmente, por eso, como institución,
que cree firmemente, porque don Víctor es un abanderado de eso también, apoyó que se lanzara una campaña el año pasado, que ustedes vieron, Date Vida, Come Sano, donde nosotros estamos en vallas digitales y fijas, estamos en la OMSA, estamos en el Metro de Santo Domingo, anuncios se hicieron también. ¿Cuál es la idea de eso? Que lleguemos a los padres de los niños. O sea, que cerremos el círculo, que no solamente nos quedemos en las paredes de la escuela, sino que cuando el niño salga haya una población que esté más consciente. Entonces, tú decías al principio, la publicidad en la comida chatarra, que es una de las cosas que más nos afecta. Bueno, nosotros tenemos que hacer publicidad de la comida buena. ¿Y usted cree, doctor, ¿y usted cree entonces que deba permitirse que mientras el país esté invirtiendo en una ley, educando a los niños que coman bien y llevándole comida saludable, debe existir la libertad a que toda esta comida chatarra esté en todas las avenidas, en grandes vallas y en todos los medios de comunicación? Que los niños lo ven. Yo creo que deberíamos hacer una regulación de eso, porque en muchos países se regula que en horario en que los niños están expuestos no se dé ese tipo de campañas. O sea, yo creo que debemos hacer conciencia de cuál es la situación actual de salud, cuál es la situación nutricional que viven nuestros pueblos en este momento. ¿Oíste, la luz? Algo, antes de cristal, algo no te quieres meter ahí la luz, ¿oíste? Algo simpático. Nosotros teníamos la campaña de Date Vida, Come Sano en una valla electrónica, y en esa valla electrónica yo vi 4 anuncios. 2 de pizza, uno de una cola, no puede ser, y uno de Date Vida, Come Sano. Ya tú sabes que es 75 contra 25. No, la no influencia. solamente eso, que la inversión solamente en el diseño publicitario, los artistas que crearon lo de esa comida chatarra, son millones de pesos frente a lo que ustedes invirtieron en elaborar el contenido antes de la colocación. Pero es decir, que la capacidad persuasiva es mucho mayor. Pero el presidente de la República hace un año presentó los resultados del programa Hearts, donde dijo que 3.6 millones de dominicanos tienen problemas de sobrepeso, de obesidad o de diabetes, que llega a un punto que es irreversible. Se llaman enfermedades autoinmunes. Sí. Claro. Esas personas, 3.6 millones de dominicanos enfermos, empezaron comiendo basura en las escuelas y en la casa porque los papás no saben de alimentación y también comen basura. Entonces eso hay que romperlo con determinación. Tiene una repercusión en la salud de este tipo de Totalmente. Bueno. Ahora, el tema, para cerrar esta pregunta para ambos, después de Cristal. Sí, dale. Bueno. No, si tú quieres. Dale. Bueno, lo que pasa es que hemos hablado mucho de la alimentación escolar, pero no es lo único que hace INAVIE. INAVIE también tiene a su cargo suministrar utensilios a los estudiantes como zapatos, uniformes, creo que también entregan algunas mochilas, ¿cierto? Cuando va a iniciar el año escolar. Y por mucho tiempo se ha cuestionado los procesos de licitación que se han hecho, no en su gestión, sino siempre, porque la gente critica que se invierte mucho dinero y se le otorga a empresas privadas. Hemos visto que en espacios como, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, hay fábricas para hacer zapatos, uniformes. INAVIE no ha pensado en la posibilidad de que sea el Estado que también se encargue de producir los uniformes y los zapatos para reducir costos. Bueno, yo quería solamente hablar de nutrición, Cristal. Me hubiera gustado abordar este tema y en otro hablar sobre... Lo podemos hacer las veces que sea necesario, pero generalmente sí, la solamente pregunta de ella es totalmente válida. Solamente te voy a redondear, en un Estado moderno, yo creo que estatizar todas las cosas ya no procede. Con respecto a la entrega de los uniformes, no, nosotros entregamos al 100% de la matrícula escolar, entregamos zapatos, media, pantalones, mochila, poroché, todo al 100% de los estudiantes. Nosotros entregamos estos productos. Y respecto a las licitaciones, mira, es que nosotros este año estamos licitando alrededor de 35 mil millones, óyelo bien, 35 mil millones. Hay muchos intereses y entonces eso trae como consecuencia que la gente siempre el que pierde le duele y protesta. Pero lo que yo siempre digo, estos procesos ya no se hacen en habitaciones. A la alumna vez me estuvo hablando sobre el proceso de licitaciones de INAVIE y yo le dije cómo se hacían y él entró y se dio cuenta que esto ya es público, que están en las redes. Nosotros los procesos, las evaluaciones son públicas, pero además hay un portal transaccional y un portal de transparencia donde todas las acciones de nosotros, todas, el 100%, están a un clic. Entonces usted puede evaluar ahí si las licitaciones son competitivas.
no podemos hablar tanto de transparencia. Si son competitivas, usted se va a dar cuenta. Y si no lo son, usted tiene una herramienta poderosísima dentro de todos los procesos de licitaciones, que son las impugnaciones. Nosotros acabamos de hacer un proceso de licitación de más de 8.000 millones, que ha habido muchísimo cuestionamiento. ¿Tú sabes cuántas impugnaciones de casi 800 participaciones ha habido? Una sola. Y quien impugnó tenía la razón, porque había un error que era tan evidente, pero dentro de tantas evaluaciones, un error. Cuando nosotros nos dimos cuenta de ese error... ¿Qué error era? Bueno, ¿Cuál licitación? ¿De qué él producto participó, eso fue en zapatos, que él participó por piel natural, pero él es importador y tenía que ser piel sintética, porque la piel natural tú no la puedes importar en República Dominicana y ser competitivo, pero Claro, eso fue es por muy piel costosa. natural. Y se corrigió el error. Inmediatamente. Y una sola impugnación. También se habla permanentemente, a mí me duele mucho que desde estos micrófonos, en un momento determinado, Ricardo Nieves dijo que en INAVIE que cancelaron una licitación y eso debe ir a la Procuraduría porque eso no puede ser, eso hay que meterlo preso. ¿Tú sabes cuántas licitaciones se han cancelado mientras yo he sido director? 0 licitaciones. No, nadie, Carlos Pimentel, de que compra y contrata, nunca le ha cancelado una licitación a INAVIE. Tú sabes, pero se dicen las cosas, como dice Altagracia Salazar, con las tripas y no con el cerebro. Feli. Sí. Entonces ese es el problema. Pero fue que ustedes subieron un proceso, comenzaron a subir algunas informaciones que se hizo de dominio público en ese momento y la gente la confundió con una licitación. No sé si fue un prepliego o algo así. No, es que prepliego de consulta. hay Sí, fue un prepliego. un prepliego que se decía también, Claro. aquí lo dijo Rosa Encarnación, que Sí. eso no existe, Sí. prepliego, señores. El prepliego no es más que el Claro. pliego Sí. que se manda a socializar. Pero luego lo tumbaron, entonces ¿qué entendió la gente? ¿Qué se canceló? No se tumba, se modifica, Se modifica. Félix. O sea, No, y tú- se ajusta. Se ajusta porque para eso. Eso es lo que dice la ¿Para ley. qué tú Sí. ¿Para qué tú subes un prepliego o un pliego a socializarlo? Para que la gente haga observaciones. No, y también y después porque que la ahí tú gente hace tienes información observaciones. de los Ok. especialistas. Después que la gente hace observaciones, entonces ese contenido va a cambiar. Sí, mire, INAVIE hay que reconocer Contigo cerramos. que es una institución que es soporte de la alimentación y de la disminución de la pobreza. Porque la gente los niños van a la escuela para comer inclusive. Y ahí agarran mucho y Una estudian pena, también. una Es pena. una pena, pero es la Los niños realidad. Es van un a gancho. comer a la Sí, pero es una realidad. Le tiran una Sí. trampa de comida para Sí. poderlo educar. Pero esa institución por muchos años tuvo poco ruido o nada de ruido. Pero cuando llegó Abinader en el 2020, llegó a un escándalo tal que hay un expediente que se mandó a la Procuraduría, que creo que se llamaba Cecilio, el director me parece, por lo cual usted llegó a resolver un problema de supuesta corrupción en ese momento. ¿En qué quedó todo eso de ese expediente que se mandó a Procuraduría y que supone que el INAVIE como institución es el doliente de ese proceso más la Procuraduría? Bueno, nosotros fuimos a INAVIE a resolver, a enmendar algunas situaciones que se estaban dando en ese momento. La situación que se dio hasta ese momento que yo llegué era que muchos suplidores habían sido excluidos de los procesos de licitaciones para sustituirlo por otros que no participaron en el proceso. Cuando nosotros llegamos, había movilizaciones de esos excluidos y cuando yo hice ese diagnóstico general, me di cuenta que yo tenía razón. Había una violación de derechos a unos suplidores que tenían que ser habilitados y adjudicados y fueron habilitados pero no adjudicados. Entonces, cuando yo llegué, que encontré la movilización, yo, como de donde yo vengo, ¿qué ustedes creen que yo hice? Fui a la movilización y me metí a movilizarme junto con ellos porque ellos tenían derechos adquiridos y se le estaban violando. Y después ellos mismos se confundieron porque me vieron a mí la movilización y me dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo dije, no, vámonos todos para un salón, nos reunimos en un salón y ahí... Tú empezaste a protestar con ellos. Con ellos. Ahí, ¿Y a quién diablo tú le ibas a protestar si tú eres el bueno, jefe? ¿tú sabes quién estaba ahí protestando? ¿Quién? El secretario general del PLD hoy, que era subdirector de INAVIE y después era asesor de un grupo de suplidores de los que fueron excluidos. Ya. Y ese mismo secretario general del PLD, yo lo invité y le dije, vengan, vamos entre todos a resolver el problema. Y pasamos meses en este asunto y al final el año escolar terminó y el problema no se Te resolvió. desarmó, Feli. Víctor. El problema no se resolvió. Ok. No se resolvió el No, problema. desarmó, si el mismo Pero ellos director saben está que funcionando, el nudo era tan es una grande. responsabilidad. El nudo tan grande, y es verdad que se le violaron los derechos, pero ellos fueron tan generosos que permitieron que el año escolar terminara y no seguir movilizándose, afectando. Víctor, Porque vieron la Víctor, actitud. mira, Víctor. Pero un oye, segundo, perdón, para déjame que- terminar. Mire, entonces,
creo que la respuesta es correcta y es adecuada a lo que me dice y lo veo bien. Johnny no era asesor, Johnny quizá acompañó gente que conoce el proceso. No, Johnny era asesor, oye bien. ¿Asesor que le pagaban? Pero eso no es un Pero pecado. eso no es malo. No. Yo No es para que yo sé que no. No, Félix, oye, Pero aunque no sea eso, no es él ilegal. era asesor de algunos suplidores. No, él podría Pero ayudar eso a no es alguien, pero no ilegal. creo que sea asesor. Asesor es que le pagan para eso. Feli, eso pero está no es bien, ilegal. pero está bien. Pero tengo una pregunta específica. Pero yo quiero saber, Johnny Pujol es mi amigo. Y yo lo valoro y creo que él es un tremendo. Pero ser asesor no es un Claro. delito. trabajo Sí. Es un digno. trabajo porque yo voy a terminar la vida pública y yo puedo, si yo no quiero regresar a mi empresa, yo puedo ser asesor hasta Pero de en suplidores. esa misma dirección, entonces, yo tengo la pregunta. Esos suplidores que fueron dañados al adjudicar paralelo a otros que quizás no tenían el mérito, como usted muy bien acaba de explicar, no son suplidores como en otro proceso, que tú si perdiste no pierdes nada. Un suplidor de almuerzo escolar invierte millones de pesos para poder tener de pie una cocina. ¿Lo compensaron a ellos o eso se quedó así? Pero compensar de qué es. O compensarlo, pues si yo invertí, por ejemplo, para tener una cocina de pie, yo invertí 3 millones de pesos, 4 millones de pesos en un proceso, y luego no me dan nada a mí, esos 3 millones de pesos que yo gasté y que fui excluido de manera indebida, ¿se le pagó o lo compensaron? No, déjame explicarte. En los procesos de Es que tú no licitaciones, puedes crear una empresa para hay soltar en el Estado. pliego dice... No, él dijo de manera indebida. No. En el pliego de condiciones de los procesos de INAVI dice que para usted ofertar debe tener previamente una infraestructura productiva instalada. Una empresa. O sea, si usted no tiene su cocina previamente, a usted no puede participar. No es que a usted se le adjudique y después pone la cocina. O sea, que de repente de Emilio. esa forma. Un negocio funciona. Bueno, Emilio. Sí, Víctor, funcionando. mira, Contigo terminamos, Víctor, Emilio. dijo Claro, el- le quitan el tema a Ana Carolina. Sí, no, porque tú sabes Lo que, que pasa es que el tema hay que aprovechar es- tu estadía para aquí. nosotros el tema es Hay que Navidad. aprovechar tu estadía aquí. pero, Mira, Víctor, mira, pero Víctor. para mí, en términos, Sí, para mí, claro. para José Lalu, Nutrición. el tema nutricional es uno de los grandes problemas de la sociedad. Sí, Esa debe ser por la, pero hay encima de la problemas corrupción. colaterales. la gran política de educación pendiente. Por es la eso, nutrición. por eso le dimos media hora al tema de la Sí, sí, alimentación sí. y 20 minutos Emilio. a esa otra Bueno, parte, que también es mira, importante. Víctor, yo no estoy aquí para halagarte, pero yo creo que cuando una persona hace la cosa correcta, más en el Estado hay que hacerlo. El inmenso Platón dijo, lo peor de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Por eso los hombres buenos, decentes, las mujeres, tienen que involucrarse. A veces tú ves en el comité político del PLD a fulano de tal y ves a un señor como Vido Medina. Pero tú ves en el PRD a un fulano de tal, pero ves a Milagros Ortiz Bosch. Pero tú ves en el Partido Reformista un tipo como Balaguer, pero ves a un tipo como Don Estrella. ¿Me interpretas? Entonces, en tu paso por la Asociación de Industria de Herrera, como viceministro interior de Policía y ahora en INAVIE, ahí está tu tabla axiológica. Síguelo haciendo así. No te dobles y sobre todo que uno tiene que decir las cosas buenas a los funcionarios. Si el presidente te apoya, el pueblo te lo va a respetar y te va a mirar también. Cuenta con nosotros. Y el viernes, ¿qué escuela hay por aquí cerca, pública? Escuela, yo no Cerca sé. aquí. Ya buscamos, tranquilo. Quiero sancocho el viernes. Quiero El sancocho el viernes. viernes. Voy para allá. Coño, tú no dijiste esa vaina por un chile de sancocho, ¿no? Tú estás por encima de eso. Muchas gracias a Víctor Castro y a Ana Carolina Báez Excelente. por estar con nosotros aquí. Yo pienso que en un tiempo prudente, 30 días, por lo menos a ella, Víctor, traerla, Ahora, porque a mí me gustaría darle seguimiento a ese proyecto en el Congreso, pero tiene que terminar en una materia. Si los niños no aprenden los criterios por los cuales deben comer brócoli en vez de pan, los criterios, que ellos tengan conciencia. Deben aprenderlo en las El ciencias pan naturales, siempre le va a pero- gustar más que el brócoli, porque el pan está diseñado para que te guste. Yo voy a hacer un compromiso aquí, que ojalá ustedes puedan, aunque sea cada 15 días o cada mes, 5 minutos, y nosotros podemos hasta pagar esa sesión. Para Ay, que venga ah, la pero doctora. muy bien. Para que venga la doctora, es un compromiso que ya la doctora que no sea martes ni jueves. Pero no pregunta complaciente. No, porque es que se nosotros, jode la vaina. Es que a mí no me gusta, de verdad, a mí no me, de todos ustedes, Es una entrevista, ¿no? eh, Es la mejor, la interpelación que menos me ha gustado es la de Emilio. A mí me gusta que... No, 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 no.